Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de plenilunio de Capricornio 2023. Exactamente, el plenilunio será el día 27, miércoles, a las 0 horas 33 minutos del tiempo universal coordinado. Este año 2023 se ha producido la circunstancia de que hemos tenido dos plenilunios en Capricornio. El primero fue a principios de año, el 6 de enero, y este segundo es el día 27 de diciembre. Por lo tanto, la presentación que se hace es un resumen de la que hicimos para el día 6 de enero. El plenilunio significa, en este caso de Capricornio, que el Sol está en Capricornio, pero la Luna está en Cáncer, en el signo complementario. Sabemos que la puerta de Cáncer es la puerta de la individualización, cuando la conciencia humana, manifestándose a través de tres vehículos temporales, empieza su evolución y culminará esta cuando alcance y se realice el arquetipo de Capricornio, arquetipo que se traduce como la tercera iniciación, prácticamente entrada ya clara en el quinto reino de la naturaleza, el reino de las almas liberadas. Básicamente, Capricornio nos va a hablar de la tercera iniciación, la transfiguración. Es la primera iniciación jerárquica, la primera que cuenta para la jerarquía planetaria, pero hay que insistir que si no se tiene la segunda o no se tiene la primera, va a ser muy difícil que podamos subir a la cima de la montaña. Básicamente porque la cima de la montaña significa transformar, transmutar y transfigurar la personalidad, pasar de los diferentes vehículos teniendo en cuenta que el vehículo emocional, el cuerpo astral, nos va a dar muchísimos problemas, ya que la expansión de conciencia del vehículo emocional, el enfrentamiento a la parte oscura, es uno de los trabajos más difíciles que el ser humano puede hacer. Básicamente es transmutar el deseo en aspiración, en algo positivo, y eso nos puede llevar varias vidas, pero cuando uno decide enfrentarse a su propio demonio interno, a su propia parte oscura, evidentemente poco a poco el propósito le acompaña, la energía de la voluntad está a su servicio y la meta que se ha planteado la puede conseguir. Por lo tanto, si alguien está con la duda de enfrentarse a la parte oscura, al morador del umbral, cuanto antes se decida, mucho mejor. No olvidemos que nosotros somos la consecución de un cúmulo de fracasos y de aciertos. Seguramente más fracasos que aciertos, pero, pero tenemos la capacidad de avanzar precisamente resolviendo nuestras cuestiones, cambiando la polaridad de nuestro karma. Y es lo único que nos van a pedir, lo demás no interesa. Así que tercera iniciación, la transfiguración supone la bajada a los infiernos, la liberación de Prometeo, el famoso ángel solar, y el enfrentamiento con Cerbero, guardián del Hades, el perro el cancerbero. Y la nota clave es muy importante y muy paradigmática. Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. En otras diapositivas va a salir la nota clave, pero es importante que reflexionemos lo que supone subir a la cima de la montaña. Es decir, no físicamente hablando, sino ascender nuestra conciencia a la cima de la cabeza, al centro coronario, el verdadero asiento del alma. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tiene una importancia muy, muy grande en la medida en que desde esa atalaya, desde esa cima de montaña, el cima de la cabeza, la vida se ve completamente diferente, alejada precisamente de las vanidades del vehículo emocional, de las falsas aspiraciones del mental y de la inercia del vehículo físico etérico. Por lo tanto, tenemos un trabajo por delante muy grande y sobre todo y algo muy importante. La búsqueda interior es personal e intransferible. Los que se denominan maestros o los que a nosotros llamamos a ellos maestros, no nos han dicho qué tenemos que hacer en el día a día. Nos han dado ciertas instrucciones y cada uno ha adaptado esas instrucciones a su grado de comprensión y a la capacidad que tiene más o menos clara, manifestada, de empatizar con esas energías y sobre todo lo ha trasladado a su personalidad y poco a poco ha ido revertiendo la polaridad de la misma desde una polaridad netamente materialista, con la tercera iniciación, por ejemplo, según los textos de los mandalas de la jerarquía, se consigue tener una personalidad completamente sensible, permeable a la influencia del alma.
Es un trabajo que nadie lo va a hacer, solamente nosotros. Y es un trabajo anónimo, del cual no tenemos que dar cuentas a nadie. Por lo tanto, es para invitar a todos a que busquemos esa luz suprema. Y cuando estemos ya plenamente llenos de esa luz suprema, entendamos que debemos darle la espalda. Por una razón muy sencilla, porque la luz no es para nosotros. La luz se nos encomienda para que la compartamos con los demás. Después de la redención de la materia, de la sustancia, que es el trabajo número 10 de Hércules, el pétalo a desarrollar, viene el trabajo del servicio por excelencia, Acuario, insistiendo una vez más que todos los signos, todas las energías están dispuestas a servir, sirven para servir, y que todos los pétalos nos van a hablar siempre de lo mismo, de luz, amor y voluntad al bien, independientemente de la hilera que ocupen y de la característica sobresaliente que tengan. Así que apliquémonos la lección, salgamos adelante, compartamos la pequeña sabiduría que tenemos y ya veremos qué significa esto de estar perdido en la luz suprema y cómo a esa luz la cambiamos por una correcta acción, que es lo que deberíamos hacer. Continuamos. Los tres mitos con los que se identifica, o los tres animales con los que se identifica Capricornio son la cabra, el cocodrilo y el unicornio. La cabra, si conocemos al animal, sabemos perfectamente que dista bastante su comportamiento del de la oveja, del de los corderos. El cordero, la oveja, en este caso, tienen tendencia a seguir al pastor o al perro guardián. La cabra funciona de una manera diferente. Se arriesga, va a los riscos más elevados y se comporta a veces de manera un poco extraña, un poco sin sentido. Pero en realidad la cabra lo que está haciendo es buscándose a sí misma y muy especialmente desafiándose a sí misma. ¿Por qué? Porque se va movilizando para buscar en la montaña el lugar más apartado donde probablemente encuentre los brotes de hierba más frescos. Y eso es lo que le interesa. Lo trasladamos, este animal mítico, a la conciencia humana y veremos que nos encontramos con un ser humano que deja de lado todo lo trillado, todas las filosofías que puedan haber e intenta buscar en su interior. Las filosofías, los estudios que ha tenido, las meditaciones que hace, les sirve para ir seleccionando. Y cuando a través de la meditación comienza a despertar un poquito la intuición, ahí empieza a aparecer este animal que quiere ser diferente, pero no por distanciarse de los demás, porque probablemente de una etapa muy grande de la vida, Capricornio representa el arquetipo de un materialismo a veces muy duro, muy difícil de entender. Pero es que la búsqueda interior exige ese comportamiento. Ya llegará el momento que nos demos cuenta que eso no vale, que no podemos trabajar exclusivamente para nosotros, sino para los demás. Es el que hablábamos antes sobre el tema del pensamiento simiente, la nota clave. Cuando uno busca para sí mismo la luz, cree que con la luz lo tendrá todo abierto, hasta que en un momento dado se da cuenta que no puede avanzar porque no comparte esa luz con los demás. Pero eso nos llegará el momento por pura experiencia de comprenderlo. No debemos aplicárnoslo a priori porque todavía no hemos encontrado la más mínima luz seguramente. Así que avancémonos, cometamos errores si es necesario, pero que tengamos en claro que lo único que nos va a quedar es la propia experiencia y la conclusión llamada perla de sabiduría en este caso, que podamos obtener de esas experiencias. Así que hay una transmutación clara entre la cabra y el cocodrilo. El cocodrilo, sabemos muy bien que es un animal que se mueve en el agua y también en la tierra. Por lo tanto, ya incorporamos algo más. Incorporamos otro elemento. Así como la cabra va como va sobre el plano físico, el cocodrilo se mueve en dos ambientes. Y este cocodrilo trabaja precisamente para qué, para los suyos y para el grupo. ¿Lo hace bien? Sí, pero no es lo único a lo que aspiramos. Avanzando el tiempo en el desarrollo de salud, de ese amor al propósito divino, de esa respuesta más o menos sensible al propósito divino que emana del centro coronario, llegaremos al estado de conciencia del unicornio. ¿Qué quiere decir unicornio? Unidirección, solamente cumplimentar el propósito divino, que en la coordenada espacio-tiempo en la que nos movemos y la línea de rayo que tengamos será un tipo de actividad, pero siempre, siempre buscará el bien global, el bien del todo, no haciendo distinciones entre el reino humano, menos aún entre las razas, las etnias, las religiones, sino buscar el propósito. Y este propósito muchas veces a nosotros se nos escapa la comprensión. Pero se dice que como está motivado básicamente este cumplimiento por una captación directa de la verdad, por la intuición,
No nos tenemos que preocupar porque la mente ahí no va a funcionar. Lo vamos a ver y lo vamos a plasmar. Eso es lo que le sucede cuando descubre el verdadero sentido de la luz que le da la espalda. Como ya sé dónde está la luz, allá donde vaya, la luz irá conmigo. Siempre y cuando nos apliquemos claramente las diferentes fases y tengamos en conciencia continuamente el bien del todo, o mejor dicho, el cumplimiento del propósito divino. Vamos a leer unos textos, unas páginas. Dice: el signo de Capricornio, es de Luis Huber, se encuentra en la posición más alta del zodíaco. Representa el punto máximo del desarrollo del ser humano y las metas espirituales más elevadas que éste puede alcanzar. Se dice también que Capricornio es el padre de los dioses. Recordemos la mitología que la famosa cabra amaltea amamantó a Zeus, el padre de los dioses. Acordaos de la mitología griega. El unicornio es el símbolo de un iniciado de tercer grado. El unicornio es el símbolo de un iniciado de tercer grado. La tercera iniciación se toma siempre en las altas montañas, en la parte más elevada. El unicornio asciende a las cimas con decisión y con poder de voluntad, domina las dificultades. El unicornio asciende a las cimas con decisión y con poder de voluntad domina las dificultades. Los textos esotéricos también describen la iniciación como un proceso de estabilización de conciencia. Proceso de estabilización de conciencia. No estaría de más aquí remarcar que el tema este de la iniciación pues está rodeado de mucha mística y probablemente de muchísimos aspectos que no son del todo reales. Cada uno seguramente que verá el proceso según su propia experiencia. Hay que tener en cuenta una cosa: no por el hecho de que se dé la tercera iniciación, automáticamente a las pocas horas o a los pocos minutos uno ya se convierte en un iniciado, en un unicornio, no va así. La iniciación, técnicamente entendida, lo que entendemos por tal, es la última fase de imposición del cetro. Es mejor que lo consideremos así, porque nos daremos cuenta que antes de llegar a un punto crítico en la evolución y en la expansión de la conciencia, han habido pequeñas expansiones de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una encarnación, a lo mejor a los 30 años, y nos hemos dedicado de muy jóvenes, tenemos ya una percepción clara y una estabilización clara del mundo emocional. Y sabemos muy bien como almas, porque ya la reconocemos, hacia dónde nos encaminamos. Ese cambio, esa pequeña evolución, supone un aspecto de ese cetro de poder. Probablemente habrá estudiantes que recuerden algo de fuego o que recuerden una reunión que está en el centro de unos seres que aparentemente son mayores, más altos que él, o que tienen un aspecto determinado. A veces solamente ver una cosa no vendo todo, pero indica que ya se tiene una parte. Y lo que pasa que poco a poco, en periodos seguramente de 7 años, depende cómo vaya la evolución, se van haciendo pequeñas imposiciones de ese cetro, según las circunstancias. Y eso luego se objetiviza de una manera muy clara en un cambio clarísimo de comportamiento. No quiere decir que el que era una persona disoluta no, no era una disoluta, sino que la forma de pensar va cambiando. Y cuando se llega a un punto en que nuestra capacidad manásica incorpora todo lo creado, en ese momento probablemente ya estemos suficientemente maduros para presentarnos a esa prueba final, que es el reconocimiento de la logia. Es precisamente la imposición final donde realmente todo eso se acaba incorporando, se acaba interconectando, y aquí hay un pequeño problema. El problema viene porque la imposición de ese fuego, que es un fuego de revelación de conciencia, no es otra cosa, necesita un proceso probablemente de 7 años más para que se estabilice. Sí, recordad el caso de Pablo de Tarso, por ejemplo, cuando iba camino de Damasco, que se cayó del caballo. Evidentemente bajó de su mente. Y evidentemente, ¿qué pasó? Pues que estuvo unos 7 años adaptándose al proceso. Un proceso que puede ser muy doloroso por el tema del fuego que consume Kundalini, que consume por dentro. Pero la ventaja de este fuego y de este proceso y de esas dificultades es que te pone en una tesitura que ves mucho más allá que lo que ven los demás. Y cuando uno tiene este patrón interno, tiene la obligación de obedecerlo continuamente. Así como las religiones organizadas nos han dicho que había que obedecer a Dios, los mandatos de Dios, nosotros, que formamos parte del mundillo esotérico, teosófico, hemos de obedecer
precisamente la voz de la conciencia, la voz del alma. Y cuando el alma le llamamos yo superior o ángel solar, no importa el nombre, percibimos que nos está indicando un camino, hemos de ser lo suficientemente valientes y seguir ese camino. Si nos equivocamos, recordemos siempre que hemos ganado en experiencia. Y si nos equivocamos, será grados, muy pocos grados, la derrota, el desvío. Hemos de continuar adelante en la búsqueda interior. Y cuando la tenemos, ponerla siempre al servicio de los demás. Pertenece a la cruz cardinal, la cruz precisamente del Cristo resucitado, del alma triunfante sobre el tema de la materia, constituida por las constelaciones de Aries, el eje Aries-Libra y el eje Cáncer-Capricornio. Capricornio, como veremos más adelante, tiene tres rayos fundamentales, el primero, el tercero y el séptimo. Por eso es tan importante. Y en la astrología esotérica del tibetano podemos leer de Alice Bailey, lo más fundamental que deben captar hoy los astrólogos es la necesidad de saber, antes de interpretar, en qué etapa del sendero de evolución se halla el sujeto en consideración. Insinuaré algo más. Por el estudio de las personas nacidas en los signos cardinales, se extraerá una información más nítida sobre esto. Será de utilidad señalar aquí la cruz cardinal. Si el trabajo interno se ha hecho bien, es trabajo de revelación de conciencia. Pero tengamos en cuenta que no por tener a Capricornio, el Sol en Capricornio, no vamos a ser iniciados ni mucho menos, sino que es un trabajo de redención de materia que se puede hacer en cualquiera de los signos del zodiaco. ¿Por qué? Porque en la medida que uno se acerca a lo más sublime, está redimiendo la materia. Esto pasa con los tres vehículos, que a fin de cuentas es el trabajo que debemos realizar. No se nos ha pedido salvar al mundo, se nos ha pedido transformar, transmutar y transfigurar la personalidad. Este texto procede de los 7 rayos de Trazoología Esotérica. Dice, primero, por el medio de un estudio de la cruz cardinal, Aries, Cáncer, Libre y Capricornio, los astrólogos pueden llegar a una comprensión más clara de los seres humanos comunes individuales, los comienzos grupales y el significado de la primera iniciación. Cruz del Cristo resucitado, cruz cardinal. En esta cruz, de acuerdo a la paradoja ocultista y al tiempo y espacio, el espíritu es crucificado. Sus 4 energías rigen y dirigen al alma cuando avanza en el sendero de iniciación. Lógicamente, tratándose de un estado de conciencia tan excelso que poco puede decir el tibetano a esta cruz, excepto hacer vagas generalizaciones. Por lo tanto, es preeminentemente la cruz de la iniciación y de los comienzos. Concierne fundamentalmente al comienzo del interminable camino de la revelación, que se inicia cuando se entra en el nirvana, para lo cual todas las etapas previas al sendero de evolución no han sido más que preparatorias. Todas las etapas previas al sendero de evolución no han sido más que preparatorias. Por lo tanto, que se pase la puerta de la tercera iniciación, evidentemente es el inicio de una vida mejor, de una vida superior, una vida que va a estar con la cuarta iniciación ya, va a comenzar a estar separada de la materia, porque en la cuarta iniciación no olvidemos que se produce la destrucción del cuerpo causal, de los átomos permanentes. Esta es la cruz de los brazos extendidos, del corazón abierto y de la mente superior. Cruz de brazos extendidos, de corazón abierto y de mente superior. Y quienes se hallan en ella conocen y gozan de la significación subyacente en las palabras omnipresencia y omnisciencia. Estoy en todas partes y lo sé todo. Y están en proceso de desarrollar los aspectos superiores del ser, que inadecuadamente describimos con la palabra omnipotencia o todo lo puedo. Recordemos estas palabras porque arquetípicamente logos planetario y el logos solar, se les aplica la característica de omnipotentes, omnipresentes y omniscientes. Todo lo pueden, están en todas partes y todo lo saben. Claro, apliquemos esto a nivel microcósmico, a nivel conciencia personal, a nivel personalidad. ¿Y qué sucede en esa iniciación? Pues que somos conscientes plenamente del potencial de nuestros vehículos y prácticamente
Nos hemos puesto al servicio de la conciencia superior, al servicio del alma. Y esta es la gran trascendencia de esa iniciación. Y a partir de hoy se abre un sendero completamente nuevo, superior. Las energías de la cruz cardinal se fusionan con esas energías a las cuales solo podemos dar el nombre de energía cósmica, aunque ésta no les signifique nada. Contienen la cualidad del ángel del cual nada puede, perdón, de aquel del cual nada puede decirse. Contienen la cualidad de aquel ser del cual nada puede decirse, el logos cósmico, y están matizadas con la luz de los 7 sistemas solares, de los cuales nuestro sistema solar es uno de ellos. El sistema solar es el chakra cardíaco. Cuando acabe el logo solar, este manvantara expresará el segundo rayo, entonces será el centro cardíaco del logos cósmico. Cruz del Cristo resucitado. Aries representa la creación, el comienzo. Cáncer, la primera puerta a la existencia. Libra, el equilibrio entre la vida y la forma. Y Capricornio, la puerta a la vida espiritual. Tengamos en cuenta que a lo mejor de Cáncer, de Aries no tenemos demasiada, solamente una información teórica. Es el nacimiento de la mente. Y el nacimiento de la mente concreta que en el signo de Tauro nos da precisamente ese deseo desorbitado, utilizamos la semilla esa del deseo y poco a poco, seleccionando los deseos, vamos dando luz a la mente. Es un trabajo que prácticamente desde los comienzos, ahora, en las puertas de la tercera iniciación del trabajo de Capricornio, empieza a dar frutos. ¿Qué nos encontramos? Pues que gracias a ese deseo, luego convertido después en una tímida aspiración, revestido de amor, nos pudimos enfrentar al morador del umbral, en Escorpio, el complementario de Tauro. Por lo tanto, ahí el pétalo del valor se desarrolló. Y tengamos en cuenta que cuando llegamos a Cáncer, el nacimiento de esta conciencia planetaria de humanidad como humanidad, atravesando ese largo camino hasta la puerta de Capricornio, hemos pasado por todas las etapas prácticamente en la que no éramos prácticamente nada, éramos seres inconscientes, conciencia de masa, y poco a poco nos hemos autoafirmado, hemos revelado la conciencia y hemos llegado a un signo donde hay algo muy importante que debemos recordar y aplicarnos todo, siempre, el equilibrio. El equilibrio entre la vida y la forma es el tema de los pares de opuestos. Generalmente lo que se suele decir, a veces, de forma muy simplificada, que los pares de puestos son un espejismo, una ilusión que en el fondo no existen. No existen para aquellos que realmente, si dicen la verdad, que han pasado la tercera iniciación. Si no la han pasado, los pares de opuestos están ahí. Yo más bien me inclinaría a pensar si han pasado ya la cuarta iniciación. De todas formas, eso no nos lo van a decir. Si entendemos lo que significa la dualidad, veremos que no hay que combatir la dualidad, hay que vivirla plenamente. Y vivir plenamente la dualidad implica reconocer los factores de la materia y los factores que nos parecen procedentes de la parte más sublime o espiritual. Si vivenciamos nuestra conciencia en esos pares de opuestos, vamos a desarrollar una cualidad muy buena, la cualidad del segundo aspecto, la cualidad del alma por excelencia, la cualidad búdica del amor. Y esa cualidad o conciencia crística, como también se le denomina, nos va a permitir estar perfectamente en el medio, pero teniendo en cuenta que no podemos manifestar conciencia crística si no estamos plenamente conscientes del aspecto material, aspecto personalidad y el aspecto mónada que representa la parte más superior. Así que tenemos un triángulo de energías en las cuales debemos trabajar. Y Libra, cuando nos dice elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza, nos está diciendo que el camino del medio, el camino del verdadero equilibrio, que es un camino que nos conduce precisamente a la energía búdica, es el camino más propicio. Pero es una cuestión mental que lo percibamos o no lo percibamos. Y luego nos enfrentamos a esa prueba maravillosa después de pasar por el periodo de silencio iniciático de Sagitario, de la meta, y la meta es precisamente la cima de la montaña, la puerta de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque una vez transmutada, transformada, transmutada y transfigurada la personalidad, se abre
un abanico de posibilidades increíble, tan increíble que no hay palabras para describirlo, y que seremos nosotros mismos cuando pasemos esa puerta y entremos en aquella sala, aquella esfera, donde no hay absolutamente nada más que un punto de luz en el techo, veremos perfectamente que allí está todo de forma arquetípica. Y la obligación nuestra será a partir de ahí, tras coger ese aspecto arquetípico y en tiempo y espacio y según el color, la energía de nuestro rayo particular, podamos plasmarlo en la Tierra, obedeciendo evidentemente el trabajo de la RAM y de la jerarquía. Pero es un trabajo adelante. Tengamos en cuenta que la meta de la vida espiritual es precisamente Capricornio. Los rayos son el primero de voluntad y poder, el tercero de inteligencia activa o adaptabilidad, que es un rayo muy importante en la Tierra, y de hecho los seres humanos que se adaptan a las circunstancias de la vida, y a veces hay que decir que se conoce gente con una cantidad de dificultades increíble, pero que han sabido salir adelante aplicando una técnica muy sencilla, adaptarse. Cuando una cosa no tiene remedio, no hay que perder el tiempo en ella. Cuando una cosa tiene remedio, hay que buscar ayuda o ayudarse internamente para poderla resolver. Pero entre tanto, nos adaptamos a la circunstancia. El séptimo rayo, que es tan importante por Urano y la era de Acuario, de magia ceremonial o nuevo orden mundial. Y con el tema del nuevo orden mundial, sería interesante que recordáramos que nos debemos de olvidar de toda esta literatura que ha circulado durante bastantes años, de los años 60, sobre el tema del siglo pasado, de la nueva era. Probablemente la nueva era no será nada de eso, de que hemos visto, sino que será un estado de conciencia diferente, donde los seres humanos tendrán más en cuenta a los demás. No olvidemos que el gran cambio que la humanidad necesita no es tener la inteligencia artificial para solucionar las papeletas comunes del diario del trabajo, no, es tener un estado de conciencia donde los otros cuenten, donde en lugar de mirar para el yo separado, el mío, mío, yo, pensemos en el nosotros, y aquellos que hayan pasado la prueba capricorniana pensarán y trabajarán en términos del todo. Pero por eso hoy por hoy no nos engañemos, no estamos en esas condiciones. Sí que podemos adentrarnos en el nosotros, que es muy un camino muy importante, muy acuariano, y que la energía de Urano, planeta eléctrico, nos va a posibilitar que tengamos los suficientes recursos etéricos, pránicos, para iniciar actividades, porque a veces el problema que tenemos muchos ideales, tenemos muchas fantasías a nivel emocional, pero nos falta energía a nivel etérico. Básicamente porque el mundo emocional no está quietado. Si el mundo emocional está quietado, aquel antacarana tan conocido, alma, mente y cerebro, funcionaría. Si funciona ese antacarana, esa energía va a ayudarnos o nos va a obligar a cambiar todo. Pero cambiarlo en un sentido que al principio lo vamos a ver que se van a cometer errores. No olvidemos que todo lo que conocemos en los últimos 200 años desde que apareció Urano, han habido cambios en la humanidad fundamentales y ha habido muchísimas dictaduras. Eso lo conocemos todos. Y fanatismos e historias. Democracias verdaderas todavía cuesta mucho de mantener y estabilizar la democracia. Aún así, se hacen intentos considerables. Pero tengamos en cuenta que todo esto forma parte de un proceso de magia organizada planetaria que se intenta plasmar en la conciencia humana, que esas energías lo van a posibilitar, pero tampoco olvidemos que seremos los seres humanos quienes implementemos ese nuevo estado de conciencia. Las energías no harán nada si nosotros no las aplicamos. Exactamente lo mismo. Así como la energía de Piscis nos hace ser bastante pasivos en el sentido de dejarnos llevar, Capricornio no va a ser así. Digo, Capricornio, el séptimo rayo no va a ser así, Acuario. Acuario va a hacer un cambio radical. Lo que pasa es que este cambio, que se habla muchísimo de que a partir del 2025 lo veremos, personalmente no creo que sea así. Creo que tardaremos bastante en ver cambios y probablemente en esta encarnación ya no nos quede tiempo para ver un cambio claro. Pero tengamos en cuenta que hemos contribuido con nuestro pequeño trabajo diario a que eso se posibilite. Y si practicamos, tenemos la conciencia encaminada a la conciencia grupal, no nos debe de importar si vamos a estar presentes en ese acontecimiento o no, porque hay que tener en cuenta que de la misma manera que hemos visto cambios en los últimos 40 años o 50, los veremos probablemente mucho más rápidos a partir del 2025, pero todavía serán cambios que afectarán el aspecto material a los humanos
Si verdaderamente trabajamos el aspecto crístico, nos incumbe desarrollarlo y ponerlo en práctica de una manera más sencilla. Trabajar la ley de las correctas relaciones humanas, o mejor dicho, la buena voluntad. Hoy por hoy la buena voluntad lo vemos en todo el mundo con las conferencias de Naciones Unidas, como esta última que se ha celebrado en los Emiratos Árabes sobre el medio ambiente, que son muy buenas intenciones, pero muy pocos resultados. ¿Por qué? Porque todavía esa energía de la buena voluntad no es real, no brota del verdadero corazón, no brota de la parte más profunda. Y luego un tema que siempre hay que tener en cuenta. Nosotros asociamos el amor al centro cardíaco, al corazón, pero muchas veces ese corazón no es el verdadero corazón, que es pura intuición, sino el plexo solar muy bien maquillado, muy bien arreglado y muy sublimado. Tengamos en cuenta que el verdadero paradigma futuro será amar con la mente. Esto ya lo han dicho algunos pensadores como Vicente Beltrán Anglada. Tengamos en cuenta que si no, nuestros pensamientos no son verdaderamente positivos y generadores de cambio, estamos interfiriendo negativamente la manifestación de la nueva era. Y por nueva era entendamos nueva revelación de conciencia, que es lo que pretende la tercera iniciación. Un mundo nuevo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Primeramente va a estar dentro de nosotros y tenemos la obligación de ponerlo en contacto con los demás, de expandirlo y ayudar a los demás a que adquieran esa experiencia. Pertenece Capricornio a la Trinidad de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio, sabemos que los signos de tierra se caracterizan por su constancia, por su verancia, por su perseverancia, a veces incluso por su tozudez, pero tengamos en cuenta que la tierra necesita esas cualidades. Y Capricornio seguramente da personalidades que se desafían en cosas a veces que nos pueden parecer increíbles, pero es una forma de decir, yo quiero hacerlo, voy a ver si lo puedo hacer. Ojalá todos tuviéramos características capricornianas como de Virgo, como de Tauro y de los demás signos del zodiaco, porque esto en el fondo lo que dice o lo que nos va a decir es que tenemos una conciencia o somos un alma que utilizamos las energías disponibles para evolucionar. Y el triángulo de constelaciones del primer rayo, Aries, Leo, Capricornio, del tercero, Cáncer, Libra, Capricornio, y del séptimo, Aries, Cáncer y Capricornio. Por lo tanto, son signos muy importantes. Tengamos en cuenta que ese carácter resolutivo de Aries, esa búsqueda del equilibrio en Cáncer y ese Capricornio redimiendo la materia, nos está esperando. Así que adelante todos. Mitología. La constelación de Capricornio representa una cabra con cola de pez. Una cabra con cola de pez, sí, un anfibio. Simboliza la unión entre la tierra y el agua, lo material y las emociones. Jung escribió, el sol trepa como una cabra hacia la montaña más alta y es como un pez en las profundidades del océano. El sol trepa como una cabra hacia la montaña más alta y es como un pez en las profundidades del océano. A veces la cabra se asocia al unicornio, símbolo ancestral de un mundo superior al que Capricornio quiere llegar. Los que nacieron en Capricornio se hallan en tres niveles, como lo indican los tres símbolos de Capricornio. Los capricornianos del primer nivel son cabras, aquello, el desafío continuo. Escalan por todas partes y hacen de todo para alcanzar fines materiales. Dos textos de Torcon. Escalan por todas partes y hacen de todo para alcanzar fines materiales. Son muy materialistas y en todas sus relaciones buscan satisfacción material. Esta es la característica más básica, más instintiva de la cabra. La búsqueda. No olvidemos que esta búsqueda de lo material, pasando el tiempo, se revierte continuamente y al final buscamos la espiritualidad. Dice, se educan para ganar dinero. Si conocemos las vidas de muchos empresarios, muchos capitalistas, evidentemente, nunca tienen bastante con lo que ganan. Nunca tienen bastante con el beneficio obtenido. Quieren más. Bueno, un aspecto de deseo y de desafío continuo. Dicen, hacen amigos con fines materialistas y su lema es que la ambición gobierne. A nivel de personalidad, de materia, es que la ambición gobierne. La ambición, bien encauzada, nos puede llevar a la revelación después de vidas y vidas. Pero la ambición, sin un objetivo claro, seguramente nos llevará a una tumba, es decir, a una cárcel para el alma. Capricornio rige las rodillas y se dice que hasta que las cabras se arrodillen frente a una gran visión,
no podrán proseguir por el sendero de su evolución superior. Capricornio rige las rodillas y dice hasta que las cabras no se arrodillen frente a una gran visión, no podrán proseguir por el sendero de su evolución superior. Eso significa redención de la materia. No olvidemos que como mónadas en encarnación nos revestimos de materia y la ascensión a la vida espiritual significa ir desprendiéndose de esa materia, pero no por el hecho de que nos la arranquemos, sino de que la vamos superando. No olvidemos tampoco que nos han construido con una energía procedente de la anterior cadena, la cadena lunar del globo D, que está todavía por ahí, que conocemos como la Luna, y que es un ser, una entidad muerta, y que esa parte, con eso se ha construido nuestros vehículos. Por lo tanto, el primer trabajo que tenemos por delante es redimir esa sustancia, al extremo de que purificándolos permitamos que la propia conciencia entre. Y al final, tercera iniciación hacia adelante, será la mónada la que la dirija el proceso, hasta que al final el fuego de la propia mónada, en la cuarta iniciación, acabe destruyendo el cuerpo causal, el pétalo famoso, las hileras de pétalos, el loto egoico, y eso sería la entrada ya a un mundo superior y la estabilización de la conciencia en ese mundo superior. La siguiente etapa es la del cocodrilo. El cocodrilo vive en el agua y en la tierra. En este nivel, el cocodrilo no solo deberá tratar de dominar la vida física, sino también la vida del plano emocional y del plano mental, y efectuar un sensacional avance en el plano intuitivo o en el campo de la conciencia crística. Nos movemos a nivel emocional, los humanos somos muy emocionales, no somos tanto mentales y a veces cometemos el error de que aquellos que son mentales se convierten en seres fríos carentes de emoción. Y se trata no de eliminar las emociones, no de eliminar la alegría característica clarísima de una conciencia encarnada, una conciencia superior, sino que eliminamos todo lo emocional y lo que estamos haciendo es petrificando la mente. Así que no olvidemos todo lo emocional, está para algo y sobre todo tratemos de entender que la mente está destinada a ser el agente que va a generar amor, va a irradiar amor. En la etapa del cocodrilo, una gran belleza atrapa al capricorniano y la relaciona con los mundos de su personalidad y los hace transformar. En la etapa del cocodrilo, una gran belleza atrapa al capricorniano y la relaciona con los mundos de su personalidad y los hace transformar. La belleza interna se demuestra básicamente por la capacidad que podemos expresar de transmutar los diferentes aspectos disonantes de cada uno de nuestros tres vehículos. Si no conseguimos este trabajo, lo demás es pedir, pedir y no trabajar. En la etapa del cocodrilo, el capricorniano enfrenta 5 pruebas. Primera, debe conquistar la materia, el dinero, el sexo y los bienes materiales. La primera prueba, conquistar la materia, el dinero, el sexo y los bienes materiales. En la segunda, expandir la conciencia más allá de la personalidad e incluir el plano intuitivo y vivir una vida creadora. Expandir la conciencia más allá de la personalidad e incluir el plano intuitivo y vivir una vida creadora. Por vida creadora deberíamos entender, tal vez, una vida donde predomina la presencia del alma. Una existencia que el Agni Yoga relata bastante bien, los textos de Vicente, y si nos gusta la línea de Elena Roy, igual, pensamientos simientes, sintéticos y viviendo en lo más elevado de la conciencia. Eso es una vida creadora, que se debe plasmar en una actividad, la que sea, no importa, pero hacerlo de tal manera que se vea la afluencia de la conciencia superior, de la conciencia crística. Tercero, debe vencer el miedo y los sentimientos de soledad. El miedo y los sentimientos de soledad. Hay que decir una cosa, la soledad junto al miedo son 2 pruebas que hay que pasar. La del miedo está muy relacionada con la segunda iniciación, pero la soledad puede acompañarnos durante bastante tiempo. Y tengamos en cuenta una cosa, si decimos que estamos en contacto con el alma, manifestémosla de tal manera que la soledad desaparezca de nuestra vida. Uno podrá estar literalmente solo en un lugar trabajando, pero su conciencia abarca a muchas personas.
abarca más gente, por lo tanto no está solo. Y si trabajamos la mente en ese sentido, poco a poco tendremos vislumbres de una realidad de conciencia completamente nueva. Y hacia eso nos encaminamos. Y cuando esto suceda, obedezcamos plenamente lo aprendido. Y a partir de ahí, la soledad desaparecerá de nuestra vida. No pensemos, por ejemplo, las fiestas navideñas, Capricornio, el tema. Hay gente que se siente mal porque nadie lo invita a comer, etcétera, etcétera. Es secundario. En ninguna parte se ha dicho que se tenga que gastar dinero en exceso comprando cosas que no se comen casi nunca y gastando una barbaridad. No es eso. La fiesta navideña es de recogimiento interno, de nacimiento de conciencia. Y el que no crea en la conciencia, pues que se haga un planteamiento claramente de si realmente el consumo merece la pena en estas fiestas, porque es una perversión total de lo que en un principio había sido. Búsqueda interior, no una fiesta materialista por excelencia. 4. Debe vencer su orgullo y sus ambiciones mundanas. Vencer su orgullo y sus ambiciones mundanas. A ver, todos tenemos en cierta medida un aspecto leonino, ¿no? Nos gusta nuestro yo y eso que se dice a veces despectivamente, tiene mucho ego, pero tengamos en cuenta que más vale tener un gran problema generado por la búsqueda de la luz que no tener absolutamente nada, no haciendo nada. Así que aquellos que trabajan o que trabajamos, evidentemente manifestamos las limitaciones de la conciencia. Y el orgullo es una de ellas, y la ambición igual, siempre y cuando sean mundanas. Si son ambiciones espirituales, no olvidemos que los místicos del pasado y del presente igualmente, pero conocemos mucho por los textos que dejaron escritos, esa ambición les llevó a estados de conciencia muy elevados. Recordemos a Teresa de Ávila y a Juan de la Cruz, por lo tanto, y muchos más que han habido. Así que esa ambición es buena si está encaminada hacia lo más sublime. Y el orgullo, si lo entendemos por orgullo, hipersensibilidad a la crítica ajena, pues evidentemente tenemos una limitación. Pero si es la tenacidad de continuar cada día y la gente lo confunde con orgullo, pues que cada uno se trabaje sus limitaciones como pueda. Y quinto, debe desarrollar la tensión espiritual para mantener el nivel de contacto con fuerzas superiores. Cuando hablamos de tensión espiritual, no pensemos para nada que eso es una tensión nerviosa. Aquí tensión equivale ni más ni menos al amperaje este de la corriente eléctrica, la cantidad de energía que hay dentro ahí, y ese amperaje, ese grado de resistencia cada vez más elevado, nos va a hablar de una nueva realidad. Cuando uno lo vive plenamente abogado, como indica el Agni Yoga, a un punto muy elevado, muy abstracto, que no tiene parangón con lo conocido, ahí estamos golpeando la puerta, simbólicamente hablando, que nos va a llevar a la cima de la montaña. Así que lancémonos con esa tensión espiritual, olvidémonos de la personalidad, incluso parafraseando alguna carta de los del maestro a los discípulos que contiene el libro en la Discipulado de la Nueva Era 1 y 2, que algún discípulo el maestro tibetano les decía: olvídese de que tiene cuerpo. Al servir nos debemos olvidar que tenemos cuerpo. Ya sabemos que la personalidad es lo que presentamos, pero el cuerpo físico somatiza muchas limitaciones. Por lo tanto, hagámoslo de tal manera como si no existiera, sabiendo que existe, por supuesto. Dice, en la primera prueba vence el poder del sexo, del dinero y de los bienes materiales, y obtiene su libertad. Cuando uno comprende lo que significa el sexo, el dinero, la ambición personal y puede vivir con todo eso, pero de forma equilibrada, obtiene libertad. Ya no es un esclavo del deseo, ni del sexo, ni de la acumulación de dinero, por ejemplo. Dice, estas tres fuerzas no le sobornan más ni retardan su evolución. No olvidemos que esto tiene mucho que ver con el trabajo número 8 de Hércules, con Escorpio. Las famosas 9 cabezas de la Hidra se pueden simplificar muy bien como la cabeza del poder, del dinero y del sexo. Y a veces, cuando hemos visto un político, mejor que va a la cárcel por corrupto, por llevarse el dinero que no era suyo, en realidad podemos comprobar por las noticias de la prensa que son las tres pruebas: el poder, el dinero y el sexo. Y son pruebas muy difíciles de superar. No pensemos que porque nosotros a lo mejor no tenemos esa tesitura, somos más espirituales. Eso es falso. Es preferible equivocarse trabajando internamente que acertar no haciendo nada. Dice, en la segunda prueba, toma contacto
contacto con un nivel superior, el nivel de las ideas y de las visiones, el aspecto manásico, la mente abstracta, y la expresa en su vida creadora. Hemos de pasar poco a poco de lo trillado, del pensamiento trillado, y nos hemos de ir, si es necesario, a los clásicos, aquellas ideas de Platón, de los clásicos de la literatura griega, de la filosofía griega o de cualquier parte del mundo, y quedarnos con eso, y trabajar esas ideas, y desarrollar esas ideas y convertirlas en ideales. Y esos ideales deben ser lo nuevo para nosotros. Y lo que hemos hecho hasta entonces, pues es una parte del pasado. Cuanto más nos adentremos en este mundo, debemos ser más originales, más creadores y prescindir de lo caduco, no de lo que nos han dicho, sino de aquello que nosotros hemos podido sintetizar. Y eso es nuestro, no nos lo va a quitar nadie. Cambia toda su naturaleza y se vuelve a crear como una persona nueva. Vamos, se reformula completamente. Se metamorfosea, ¿no? Dice, verdaderamente, el arte creador es la mera manifestación de la naturaleza inferior de una persona que nació de nuevo. Bueno, tenemos un clarísimo mito en el que nos habla de resurrección, en el fondo también, renacer de tus propias cenizas. Eso es un trabajo que está ahí, que nos lo podemos aplicar, que seguramente cada día somos conscientes del mismo y de la urgencia que está delante nuestro de hacer un cambio. Pero no olvidemos una cosa, los cambios radicales pueden durar precisamente segundos. Es mejor que este cambio sea poco a poco, consciente, sin prisa, pero sin pausa. Y si esto lo hacemos, nos daremos cuenta que toda nuestra atención está focalizada en la expresión de la conciencia superior y lo que acontezca después va a ser asunto de cada uno de nosotros. Tras una total transformación espiritual, se transforma en una creadora fuente de belleza. Se dice que cuando uno está en un nivel cierto elevado de conciencia, todo lo que percibe es belleza. Por lo tanto, de forma automática, casi instintiva, esa belleza se traduce en palabras correctas, en expresión artística correcta o una belleza natural de la personalidad. Y eso está al alcance, se dice, que de cualquier persona medianamente orientada. Dice, el arte creativo real construye puentes entre la gente, acrecienta el amor y la comprensión y cultiva dentro de aquella valores más vastos. El arte creativo real, que surge precisamente de la conciencia superior del alma, tiende puentes entre la gente, acrecienta el amor y la comprensión y cultiva dentro de aquella valores más vastos, más amplios. Por lo tanto, cuanto más tengamos estos ideales de nueva era, esta visión más amplia, mejor nos va a ir, para todo para el grupo. No olvidemos que nosotros no trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para el grupo mayor, llámesele familia, comunidad, nación o simplemente humanidad, o todo lo manifestado en el planeta. Dice en la tercera prueba, el capricorniano vence al miedo a la soledad. La tercera prueba. Los capricornianos caen con frecuencia en la depresión. El miedo a la soledad, como he dicho antes, lo debemos investigar a qué tenemos miedo. No se trata de que no tengamos miedo, porque eso sería mucho más complejo de practicar, de realizar. Entendamos que el miedo es una pequeña limitación y cuando lo percibamos, sabemos que no nos va a pasar absolutamente nada y continuemos con la actividad que te habíamos emprendido. Ya sé que a veces el miedo tiene orígenes muy distintos. Hay gente que tiene miedo a la soledad, gente que tiene miedo a perder el trabajo, a perder la casa, a perder las amistades, el matrimonio, los hijos, una muerte repentina, un divorcio, etcétera. Pero todo esto indica que si se aplica el tercer rayo, este que hemos hablado antes, que también tiene Capricornio, que es de Libra precisamente y de Cáncer, veremos muy bien que adaptándonos de nuevo, pues ese miedo desaparece. Por lo tanto, es una prevención que no tiene ningún fundamento. Dice, los capricornianos caen con frecuencia en la depresión. Bueno, la depresión es básicamente mirar más hacia la parte oscura de cada uno de nosotros, que todos la tenemos, que no mirar hacia el frente y hacia la luz. Por lo tanto, pensemos por un momento que en nuestra frente tenemos este cuerno del unicornio que mira hacia arriba, no mira hacia adelante, va hacia arriba y pensemos más en eso, en la presencia del alma y olvidémonos de esa parte que todavía no está plenamente iluminada. Tampoco esperemos a estar plenamente iluminados para hacer cambios. Adentrémonos en la búsqueda
y lo que tenga que venir, bienvenido sea. Dice, la vida de la personalidad los devora, cubre sus ojos con la niebla de la incertidumbre, la duda y el miedo. Bueno, hay etapas en la existencia que realmente se caracterizan por esto, ¿no? No encontrar la luz. Incertidumbres, dudas, miedos y a veces somatizando estos aspectos con verdaderas enfermedades. Y claro, aquí ya las cosas se complican, pero igualmente adaptémonos a la circunstancia y busquemos siempre el punto neutro. El punto neutro es el contacto con el alma. Cuanto más sostenido sea, mejor vamos a llevar la depresión, la soledad, la duda y el miedo. Dice, en la etapa del cocodrilo vence ese sentimiento de soledad, porque empieza a tomar contacto con su guía interior, con la propia alma, ángel solar, como se le quiera denominar. Dice, un hombre está siempre solo, no importa cuántos amigos le rodean si no tiene contacto con su guía interior. Comentábamos antes, cuando uno contacta con el alma, o lo que él cree que es el alma, esta soledad ha desaparecido por completo. Hay gente que, por ejemplo, no es capaz de salir a la calle si no va acompañada de otra. Esto no tiene tampoco mucho sentido, más aún si estamos en el mundo espiritual, mundo esotérico. Hemos de ser valientes y si tenemos que hacer las cosas solos, las hacemos solos, no pasa nada. No estamos solos, estamos acompañados. Por lo tanto, quitémonos aquello de que si no estás físicamente a mi lado, yo no me puedo mover. Incluso en los grupos esotéricos o que se denominan esotéricos, que algunos argumentan que tienen que estar todos los miembros. Si no pueden estar físicamente, no tienen por qué estar. El verdadero grupo esotérico funciona a niveles virtuales, es decir, a nivel de conciencia superior. Por lo tanto, que estemos uno al lado de otro físicamente no tiene mucha importancia. Es más, muchas veces los grupos presenciales dan muchísimos problemas por el quítate tú aquí, ponte allá, y por las rarezas de cada uno que no aceptamos en los demás o ellos nos aceptan a nosotros. Una vez que tienen contacto, la soledad desaparece porque ve que esta es una ilusión y no existe concretamente, y está en contacto con toda la vida, en todo momento, por doquier. Por lo tanto, el día que se haga la luz, nos daremos cuenta que eso no existe, que esa limitación ha sido una invención mía, ¿por qué? Porque tenía una falsa percepción de la luz, una ilusión. Una vez que se libera de la ilusión de la soledad, descubre que la denominada vida social consume a su tiempo y a su energía, y que necesita tiempo y energía para crear y vivir una vida más abundante en compañía con su Señor interior. Entonces, una de las razones que a veces se critica a las personas que se adentran en el mundo de la espiritualidad, esoterismo, teosofía, bueno, es que os habéis vuelto que solamente os juntáis con la gente. Bueno, pasa una cosa. Cuando uno internamente, a través de la meditación, consigue cierto grado de estabilidad, de contacto con el alma, evidentemente las conversaciones mundanas no tienen ningún sentido y a veces se hacen insoportables. Y esta gente que antes pues siempre nos contaba su vida y sus problemas, que nos lo ha contado 50 veces al año, evidentemente no lo queremos escuchar más. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros hemos hecho un cambio, la gente que nos rodea, si estamos verdaderamente en contacto con el alma, se verán obligados a cambiar. Y no tengamos en cuenta una cosa, la paz de la que se habla muchas veces, en el fondo es un infierno. Que uno lo quiera vivir en equilibrio, probablemente será la paz para él. Pero cuando uno busca el alma y contacta con ella, todo lo que conoce se empieza a movilizar y a veces en un sentido muy adverso a lo que él creía que era la espiritualidad. Si por espiritualidad y por contacto interno entendemos una vida donde no haya absolutamente nada sino una balsa de aceite, eso es ilusorio, eso no existe. Más que nada porque vivimos en un planeta donde hay un karma muy grande y la humanidad tiene una gran necesidad de cambio. Por lo tanto, vivámoslo nosotros en primer lugar. Ese cambio, si no somos capaces, no vamos a expresar al fondo, al final, el alma y no vamos a ser verdaderos agentes de la jerarquía. Cuando el cocodrilo vence a la soledad, pasa a la cuarta prueba en la que deberá vencer su orgullo y sus ambiciones mundanas. El orgullo del cocodrilo se basa en la ilusión de que tiene gran poder y debido a eso ha de ser muy respetado. Bueno, es un signo que da un aspecto de poder muy grande, pero fíjate lo que dice aquí. El orgullo del cocodrilo se basa en la ilusión de que tiene un gran poder
y debido a eso ha de ser muy respetado. Ese poder viene de la presencia del alma. Lo que sucede es que la personalidad lo interpreta con fines materiales, con fines a veces muy egoístas, como el poder de Leo. Pero no olvidemos que es una característica que cuando está plenamente sublimado es una energía que te acompaña siempre. Y allá donde vayas se va a hacer valer. Vence este orgullo averiguando que todas las personas por doquier son bellas en su esencia. Ojalá esta expresión de que todos los seres humanos son bellos en su esencia, son hermosos, tienen amor, ojalá pudiéramos verlo mejor. Y ojalá todo el mundo lo pudiera expresar. A veces el karma te coloca delante de personas en las que prácticamente para descubrir un gramo de bondad hay que escarbar kilómetros dentro de ellos. Pero si nosotros tenemos unos ojos encaminados a la captación de la belleza y un sistema interno muy sensible, evidentemente veremos belleza por doquier, incluso en comportamientos bastante complejos de aceptar. Para un hombre de orgullo, él es el centro del universo. Cuando uno tiene esta debilidad de creerse la esencia, la quinta esencia de todo, pues bueno, es consecuencia de la llegada de la luz, no nos engañemos. Cuando uno percibe un poco de luz, a veces el entendimiento va por otro lado, la comprensión por otra, y tiene que analizarlo muy detenidamente y poco a poco la experiencia le dirá dónde debe reajustarse un poco. Pero no neguemos este orgullo, esto existe y a medida que se avanza, más. Y si no, recordemos el orgullo que se tiene cuando se hace una carrera universitaria y a uno le dan un diploma que es médico, abogado, ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, si hemos ido a los hospitales, hemos visto precisamente ese orgullo en manos de algunos, vamos, en las caras de los profesionales. Bueno, la gente es como es, hay que aceptarlo. Pero es una simple ilusión, no importa. Cuando entra en la etapa del cocodrilo por primera vez, comprende que el océano de la existencia es vasto y él, como forma separada, es relativamente insignificante. Es el tema, que es una gota en comparación con la inmensidad del océano, pues una parte integrante del océano. Por lo tanto, si somos una parte integrante de toda esta masa humana, nuestro problema es uno más y la percepción que tenemos es una más. Aboquémonos a ese vasto mundo, a la humanidad, a la conciencia grupal, y lo demás pues se quedará en el punto que se deba de quedar. Nos quitaremos muchísimos problemas del medio. Reemplaza el orgullo por la humildad. Bueno, ¿cómo podemos ser humildes? Bien, la humildad no es exactamente la idea que tenemos nosotros procedente, por a lo mejor, del culto católico, aquello de que poco menos había que sacrificarse y ser una persona calladita, no tener opinión, decir que sí a todo. Eso es tóxico, ¿eh? Si tenemos un mínimo contacto con el alma, no podemos que decir sí a todo. Ahora bien, humildad, interpretémoslo como un perfecto conocimiento de nosotros mismos, qué potencial tenemos y hasta dónde somos capaces de llegar. Pero todo esto basado en la experiencia, no de palabra fresca y mira, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No. Si lo voy a hacer, lo hago. Y si no lo voy a hacer, no se me ocurra decirlo porque me estoy cristalizando. Así que la humildad, hablemos mejor de reconocimiento de las propias facultades, de la capacidad interna que tenemos en este caso de transmutar la personalidad, de redimirla totalmente. Si somos capaces de ello, ahí está. Nada más. Ahora tampoco hay que poner una bandera en el balcón diciendo que lo hemos conseguido. Para eso nada. Dice el cocodrilo vence su orgullo, desarrollando un sentido de relatividad. Bien, ¿cómo podríamos interpretar esto? Pues habrá un momento en nuestra vida en que todo se verá con una claridad total, absoluta. Pasado ese tiempo, la entrada de otra constelación, otros planetas, empiezan a lo mejor las dudas. Las dudas para aquellos que no tengan una experiencia basada en su propio autoesfuerzo, ¿eh? No es lo mismo la experiencia de la lectura que la experiencia de vivenciar las pruebas en el plano físico. No son la misma cosa. Están relacionadas, pero no son la misma cosa. Luego vencer el orgullo. El cocodrilo enfrenta la quinta prueba, que consiste en desarrollar la aptitud para sostener un elevado nivel de frecuencia espiritual. Después de vencer el orgullo, el cocodrilo enfrenta la quinta prueba, que consiste en desarrollar la actitud para sostener un elevado punto de frecuencia espiritual, el más elevado posible. Esa es la meta del Agni Yoga, vivir en lo más elevado, la mente abstracta prácticamente,
y a ver cómo vivimos cada día ahí, en la mente abstracta, o decir a la gente que vivamos en el entrecejo, como la filosofía oriental recomendaba, a todos los que hemos hecho cursos de yoga, etcétera, o hemos leído libros de este tipo, y lo difícil que es a veces vivir en el entrecejo, básicamente porque tenemos una cantidad de pensamientos y de ideas que no tienen nada que ver con lo más elevado, todo lo contrario. Así que es una prueba, una gran prueba y muy difícil. Y como es difícil, no la regalan, y como no la regalan, debemos de recordar una cosa. Cada día de nuestra vida, en conciencia de vigilia, porque es lo primero que vamos a contactar, hagamos lo posible por mantenernos firmes en la luz, alineados con el alma, con lo más elevado, y actuemos bajo ese patrón. Y el tiempo dirá hacia dónde vamos. Y la meditación, como de costumbre, sabemos muy bien que nos ayuda bastante, totalmente. Dice, el cocodrilo debe mantener su éxtasis, su beatitud espiritual, su visión intacta del mayor tiempo posible, sin caer en los valores comunes ni en las nebulosas selvas de la vida. El cocodrilo debe mantener su éxtasis, su aspecto beatitud. En realidad es contacto con el plano búdico, la mente superior abstracta, prácticamente intuición, contactar con el subplano búdico del plano físico cósmico. Por lo tanto, eso está en nuestras manos si nos esforzamos. Primeramente serán décimas de segundo y esas décimas de segundo nos pueden acompañar durante muchísimos años y haremos todo lo posible para continuar. Dice, sin caer en los valores comunes ni en las nebulosas selvas de la vida. No nos introduzcamos en ese mundo porque eso no tiene ningún sentido para nosotros. Una vez que llegue a un verdadero nivel de amor, deberá ser capaz de sostenerlo. Esa conciencia búdica es precisamente integración, interdependencia total. Y cuando esto se alcanza, todo lo demás está ahí. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues mantener el nivel vibratorio para que no decaiga. No se trata de que lleguemos a la cima de la montaña, nos den la luz y toda la historia, no. Se trata de demostrar que podemos mantenerla, que ese es el aspecto más duro. Una vez que llegue a un alto nivel de comprensión, deberás ser capaz de mantenerlo. Una vez llegue a un elevado nivel de comprensión, deberás ser capaz de mantenerlo. Si uno eventualmente un día comprende un enigma de estos esotéricos, hace esforzarse para que esa comprensión persista. De lo contrario, será flor de un día. Dice, una vez que llegue a un nivel de autorrealización y tome contacto con los estratos más profundos de su ser, deberá ser capaz de captar eso el mayor tiempo posible y vivir así en el nivel que alcanzó. Por lo tanto, resumiendo esto que pone esta diapositiva, este texto, entendemos mejor por qué alguien que ha alcanzado iniciaciones elevadas rehuye el contacto con los demás. Es decir, no es que lo decididamente, sino que no se encuentra bien. ¿Por qué? Porque las energías de los demás no siempre están en la línea que él necesita para mantenerse precisamente en la parte más elevada. No olvidemos que cuando un discípulo, un iniciado, alcanza ese nivel, no es para beneficio propio, es para compartir ese estado de conciencia con los demás. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues en profundo silencio. Profundo silencio, un iniciado puede esparcir una onda que elimine un campo magnético energético, que elimine todos los obstáculos para que la verdadera luz se manifieste. Por lo tanto, los demás se van a beneficiar. Pero para ello, él necesita estar en esa tesitura. Poderse comprender, tenemos que entender que necesita ese espacio de silencio para poder irradiar, no por egoísmo. Todos los capricornianos deben intensificar su esfuerzo para pasar estas pruebas y todos los demás deben tratar de afrontar estas pruebas cuando el Sol entra en Capricornio. Aquí Torcon nos dice que fue un gran difusor de la enseñanza esotérica, de las líneas del tibetano, Alice Bailey, Madame Blavatsky y Elena Ruerik. Hay que agradecerle que nos ha dado unas explicaciones muy interesantes sobre el tema del desarrollo de los signos. Por ejemplo, en Sinfonía del Zodíaco. Durante el Sol, cuando el Sol entra en Capricornio, hay que trabajar estos aspectos. Cuando el Sol entra en Acuario, hay que trabajar los aspectos del servicio y así sucesivamente. Por tanto, esto, como sabemos muy bien, es la base de la futura religión mundial, que ya para algunos es la religión actual, no las que conocemos. Dice, cuando el cocodrilo pasa estas pruebas, se convierte en unicornio. Por lo tanto, hagamos lo posible por vivir en la cima de la montaña, la cima de la cabeza, y expresar continuamente el alma. El unicornio es el símbolo de un iniciado de tercer grado.
La tercera iniciación, como hemos leído antes, se toma siempre en las altas montañas, entendido por altas montañas la parte más elevada de la conciencia. Que luego el simbolismo de la montaña nevada se asocie también a Capricornio, a la iniciación, eso ya depende del interés de cada uno y de la percepción que cada uno tenga. Sí que parece muy simbólico que la extensión de la montaña, por ejemplo, una gran roca cubierta de nieve, nos indique: aquí te quiero ver, hasta aquí tienes que llegar. Tienes que llegar con tu conciencia y mantenerte aquí. Desde aquí verás todo diferente. Pero eso hay que trabajarlo diariamente, hay que construir la propia escalera. Dice: el unicornio asciende a las cimas con decisión y con poder de voluntad domina las dificultades. Así que no olvidemos que las cualidades de la decisión y de la voluntad las necesitamos. Por eso los signos de tierra son perseverantes, porque la tierra es pesada y esa capacidad de persistir y persistir y persistir, eso acá hace triunfar a la gente, no el cambiar de idea cada día. No signos de agua o de aire que, bueno, entre lo que pienso, lo que voy a hacer y lo que quiero hacer, al final no hago nada. Así que perseveremos, perseveremos y perseveremos, independientemente del elemento que tengamos. El cuerno en el medio de su frente es el símbolo de la unidireccionalidad, la decisión, la determinación. El cuerno en el medio de su frente es el símbolo de la unidireccionalidad, la decisión, la determinación. Es la señal del guerrero transfigurado. La señal del guerrero transfigurado. Un gran sabio dice: puede verse una espada recta encima de la frente del guerrero del espíritu. Puede verse una espada recta encima de la frente del guerrero del espíritu. Una vez que tiene esta espada sobre su frente, su dirección es clara. Una vez que tiene esta espada sobre su frente, su dirección es clara. Conoce su meta y nadie podrá hacerle desviarse de ella. Conoce su meta y nadie podrá hacerle desviar de ella. Tal es la persona a la que Cristo se refería cuando dijo: toman el reino de los cielos mediante la violencia. ¿Quiénes toman el reino de los cielos mediante la violencia? Los iniciados. A fin de cuentas, el mensaje crístico, entendamos, de revelación de conciencia, el mundo de la personalidad lo interpreta como lo interpreta. Pero hasta que no alcancemos cierto control de la personalidad, de los diferentes vehículos, y la mente no sea mínimamente iluminada y empecemos a pensar en términos de amor al prójimo, al grupo, a la humanidad, no nos convertiremos, no pasaremos la prueba capricorniana. Por lo tanto, el cristianismo todavía hay que decirlo, que está por manifestar, pues está por implementar. Probablemente dentro de 2000 años, cuando finalicemos el ciclo de Acuario, estemos entrando en Capricornio, sí que vendrá el resultado de la nueva era. Vendrá. Si estamos encarnados, hemos vuelto, quién lo sabe, y si no, pues aparecerá. Hay mucho karma todavía para hacer el cambio. Mucho karma. Dice: violencia significa un grado extremo de empeño y trabajo. Violencia, muerte, castigo, karma, son palabras que en el mundo espiritual a mucha gente últimamente le molestan muchísimo, un excesivo grado de sensibilidad. Y eso no es bueno, porque debemos valorar las cosas como son. ¿A qué llamamos violencia? Si a una persona violento es una palabra malsonante o una palabra maldicha o un grito, etcétera, tengamos en cuenta que en el planeta Tierra hay grupos que utilizan un lenguaje correcto, pero con unas intenciones perversas detrás, y eso la gente no lo reconoce como violencia. Por lo tanto, afinemos un poquito más el grado de percepción interna y veremos en el error que a veces el error que a veces cometemos con respecto a las palabras. De manera que el capricorniano se trasciende y convierte en gran guerrero. El capricorniano se trasciende y convierte en gran guerrero, en gran servidor de la humanidad. Y dice: es tan bella la nota clave del unicornio, está en la cima de la montaña de su ser. Y dice: perdido estoy en la luz suprema, pero a esa luz le doy la espalda. ¿Por qué le damos la espalda? Por el anhelo de servicio que todos llevamos dentro. No olvidemos que lo que nos está obligando a hacer la segunda iniciación, la tercera y la cuarta es el amor al prójimo, es la conciencia crística. Esto no lo podemos olvidar.
Esa conciencia crística es la que nos está empujando a ir hacia el reino espiritual, hacia la casa del Padre, a expresarnos como mónadas, que es lo que somos en esencia. Lo que sucede es que tenemos tantas capas de todo lo demás, de emociones, de prana, de mente, que nos hemos olvidado de que somos en esencia, somos chispas divinas, uno con el Padre, con el Creador. Pero eso no lo podemos repetir como un mantra, sino que debemos conocer el significado interno y para conocerlo hay que experimentar. Y experimentar esta prueba de Capricornio es fundamental. Así que, si tenemos dudas, lancémonos a la aventura de la búsqueda interior. Lancémonos a la aventura de una búsqueda que tiene garantizado el éxito. Olvidémonos del factor tiempo. Olvidémonos de las limitaciones. Utilicemos la meditación esotérica con una finalidad clara, contactar con el alma. Seamos libres y sobre todo mantengamos la belleza, la armonía, la alegría. La alegría ante las dificultades es un inicio claro de que el alma está ahí. Así que vamos a continuar, ya nos queda menos, ¿eh? La montaña es el símbolo de la tríada espiritual y solo los que tienen contacto con tal fuente, los vehículos de la mónada, de pureza, belleza e integridad, podrán servir a una nación, podrán servir a la humanidad. Aquellos que tengan contacto con esta fuente, con los vehículos de la mónada, caracterizada por pureza, belleza e integridad, podrán servir a una nación y podrán servir a la humanidad. Fijaos, ojalá los políticos que nos dirigen, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, pudieran ser ejemplos claros de las energías de la tríada espiritual, expresadas como pureza, belleza e integridad. ¿Por qué acabamos votando a la parte oscura muchas veces? Bueno, pues porque somos humanos, tenemos debilidades y nos identificamos con la ambición del político de turno y no reconocemos que a lo mejor este político tiene una gran bondad interior, pero no se la vemos. No se la vemos porque los medios de comunicación, cuando tienen bondad y tienen buena voluntad, ya se encargan de criticarlo y dejarlo en ridículo delante de la opinión pública para que nadie le vote. Estos ejemplos en nuestro país y en el resto del mundo los hay bastante palpables. La transfiguración presenta un cambio mayor en todas nuestras expresiones y en nuestro campo de servicio. Prácticamente esta iniciación es un antes y un después. A partir de ahí, de la tercera, uno entra en un estado de conciencia completamente nuevo, para el cual todo lo que ha vivido antes, los cientos o miles de encarnaciones, le han servido para algo. Y a partir de ahí la cosa ya cambia radicalmente. Ya quedan menos encarnaciones, pero sobre todo de un trabajo más intenso. No con las pruebas anteriores que ya se han hecho, sino unas pruebas nuevas. Básicamente, desarrollo de la intuición. Y esto lleva aparejado acabar de prescindir de esa forma mental que tanto nos gustó. Y eso, cuando se quemen los átomos permanentes, en la cuarta iniciación, desaparecerá. Y si desaparece eso, nos quedaremos en lo que somos en realidad, esencia. Y luego, si tenemos que aparecer por cuestiones de servicio, seguramente utilizaremos un Mayavirupa, para lo cual ya nos enseñarán a construirlo. Un cuerpo ficticio, pero de apariencia sólida. La transfiguración es la primera iniciación mayor. La primera que para la jerarquía planetaria cuenta. No obstante, si no tienes la segunda, no pasas a la tercera. Por lo tanto, aquí tengamos en cuenta que es una cadena de expansiones, por la cual una persona se libera de las trampas de los reinos físico, emocional y mental, y se erige en guerrero en pro de la gran causa de la evolución. Se erige en guerrero en pro de la gran causa de la evolución, guerrero de la luz, aquel, como nos enseñó el mito de Escorpio, que el trabajo de Escorpio que vence sin luchar. Es que mantenerse firme en el ideal y en la captación del mismo y mantener un estado de equilibrio y de armonía es una cuestión muy difícil en la Tierra, más compleja de lo que aparenta. El sistema energético de Capricornio es como sigue. El rayo monádico es el primero, el rayo del alma es el tercero y la personalidad es el séptimo rayo, y Capricornio tiene también el regente exotérico y esotérico de Saturno, que es un planeta de tercer rayo. Saturno, que es un planeta de tercer rayo. De ahí que se diga que no nos vamos a escapar de la presencia de Capricornio ni de la prueba, porque nos controlará a nivel de personalidad y a nivel de alma. Así que apliquémonos estas energías, primero, tercero y séptimo, y veremos qué grandísimo potencial tienen para nosotros. Independientemente de si que respondemos al primero, al tercero, al séptimo, al cuarto, al quinto o al sexto, al que sea, o al sexto, no importa.
Apliquémonos este arquetipo de primero, tercero, séptimo. Tal formación energética da un gran poder al discípulo o iniciado capricorniano. La energía de la voluntad, el primer rayo, trabaja a través de la inteligencia activa, el tercer rayo, y se manifiesta a través del séptimo. La energía de la voluntad, el primer rayo, trabaja a través de la inteligencia activa, el tercero, y se manifiesta a través del séptimo. Las cabras crean guerras, revoluciones y levantamientos con estas energías. Las cabras generan guerras con revoluciones, levantamientos, con las energías del primero, del tercero y del séptimo rayo. Los cocodrilos tratan de construir buenas relaciones humanas y de establecer la buena voluntad. El cocodrilo trata de construir buenas relaciones humanas y establecer la buena voluntad en el mundo. Los unicornios aportan la síntesis, la unidad, la cooperación, el ritmo y la armonía. Los unicornios aportan la síntesis, la unidad, la cooperación, el ritmo y la armonía. Los capricornianos realizan marcado progreso en el sendero cuando siguen las meditaciones del primero, del tercero o del séptimo rayo. Los capricornianos realizan, según Torgon Saraidianan, marcado progreso en el sendero cuando siguen meditaciones de primero, tercero o séptimo rayo. También pueden ser muy venturosos si escogen como carrera el campo de la política, las comunicaciones, las finanzas o la economía. Son opiniones de Torgon Saraidianan. La elección de la carrera depende del rayo de su personalidad o alma. La elección de la carrera profesional depende del rayo de su personalidad o alma. La cabra busca para sí. El cocodrilo sirve a los grupos y a las naciones, pero el unicornio está al servicio de una sola humanidad. Y en este servicio renuncia a todos los intereses separativos. Así que digamos que venimos de una personalidad, hemos pasado por una conciencia del alma, lo que es el trabajo grupal, y la prueba capricorniana nos empuja precisamente a la vida iniciática. Trabajar para el todo, la humanidad una, constituida por todas las razas, naciones del mundo, credos, lenguas, etcétera, etcétera. Una humanidad sola. Ojalá nuestra conciencia lo pudiera incorporar eso cuanto antes mejor. No es lo mismo creer en ello, imaginárselo, que vivenciarlo internamente. No es lo mismo. En este servicio renuncia a todos los intereses separativos. También simboliza el estadio final de un proceso de desarrollo y el principio de un nuevo periodo. Simboliza el estadio final de un proceso de desarrollo y el principio de un nuevo periodo. En este sentido, debe recordarse que el cambio de año se produce siempre en Capricornio. Por lo tanto, cuando nos formulamos qué se celebra el 31 de diciembre y qué se celebra el 1 de enero, pues prácticamente nada. Está el Sol en Capricornio igualmente. Lo que pasa es que tenemos dos calendarios, el gregoriano, que es una adaptación del juliano, y tenemos el calendario precesional, los ciclos de las constelaciones. Y claro, dan precisamente en esta época el cambio, porque viene una tradición antiquísima, es como la Navidad, eran las famosas Saturnalias romanas, fiestas que todas las tradiciones de la Tierra han celebrado precisamente en Capricornio. El solsticio de invierno en el hemisferio norte y solsticio de verano en el hemisferio sur. Por lo tanto, es un punto crucial y este punto crucial es la energía capricorniana, que es la que prácticamente rige. Antes dije al principio que es el padre de los dioses, prácticamente. ¿Por qué? Porque es un arquetipo de primero, tercero y séptimo rayo que es común a todas las constelaciones, por alguna razón. Este signo representa el hombre como un animal ambicioso en dos sentidos de la palabra. En las primeras etapas de la cruz mutable, el hombre, la mezcla del deseo agua y de la naturaleza animal tierra, y en la rueda revertida, el hombre, la fusión del alma y la forma. En esta prueba de la rueda revertida estamos intentando fusionar precisamente lo que es la forma de expresión con la propia alma. ¿Para qué? Para encontrar una síntesis. Este texto procede de Los signos del zodiaco de Louis Huber. También nos proporciona un cuadro del iniciado triunfante, el unicornio de Dios, el símbolo del unicornio con su único cuerno protuberante sobre la testuz, semejante a una lanza,
en vez de los dos cuernos de la cabra. Por lo tanto, ha habido una síntesis. En lugar de dos, hay uno. El símbolo de este signo es intencionalmente indescifrable. De hecho, es la firma de Dios, Capricornio, y se dice que no se conoce el significado, porque es un secreto iniciático. Pero bueno, dice, a veces se lo denomina la asignatura de Dios, y no trataré de interpretarlo en parte porque nunca ha sido trazado correctamente, y por otra parte, porque su delineamiento correcto y la capacidad del iniciado para descifrarlo produce una afluencia de fuerza que no sería deseable, excepto después de la debida preparación y comprensión. Nosotros tenemos unos símbolos, nos quedamos con el del unicornio, pero sí que es verdad que meditando o reflexionando sobre los signos, cuando dice signo, incluso las figuras geométricas, se obtiene ciertas capacidades, ¿no? Es mucho más potente que el pentágono y deja al iniciado sin protección. Es más potente que el pentágono y deja al iniciado sin protección. Por lo tanto, tenemos una prevención clara de lo que debemos y no debemos hacer. Está descrita la relación que existe entre los animales cornúpedos del zodiaco. El carnero, la víctima propiciatoria y la cabra sagrada son tres en uno y uno en tres. El carnero, la víctima propiciatoria y la cabra sagrada son tres en uno y uno en tres. El carnero se convierte en el segundo y el segundo en el tercero. El carnero se convierte en el segundo y el segundo en el tercero. El carnero engendra y fertiliza todo. La víctima propiciatoria en el desierto que todo lo redime. Y la cabra sagrada, sí, el aspecto conciencia. Y la cabra sagrada, el aspecto iniciático, que se fusiona en el unicornio, levantando ensartada en el dorado cuerno a la forma vencida. En esto se halla oculto el misterio, el anillo este famoso. En esto se halla oculto el misterio. Así que de cabra fusionada con el unicornio, levantando, ensartada en el dorado cuerno, a la forma vencida. En esto se halla oculto el misterio. Capricornio es un signo terrestre y expresa el punto más denso de materialización concreta de que es capaz el alma humana. El hombre es entonces de la tierra terrestre y lo que el Nuevo Testamento llama el primer Adán. El hombre es de la tierra terrestre y lo que el Nuevo Testamento denominó el primer Adán. En este sentido, Capricornio contiene en sí la simiente de la muerte y del fin, la muerte final que oportunamente tiene lugar en Piscis, la muerte final que oportunamente tiene lugar en Piscis, la famosa cuarta iniciación. Nos dice reflexionen sobre esto. Ahora entramos en el tema mitológico, explicar un poco el mito según los trabajos de Hércules. Matando a Cerbero, guardián del Hades. La luz de la vida debe ahora resplandecer dentro de un mundo de oscuridad, declaró el gran presidente. El maestro comprendió. El Hijo del Hombre debe pasar ahora a través del décimo portal. Dijo, en esta misma hora Hércules se arriesgará. Cuando Hércules estuvo frente a frente con el que era su guía, éste habló. 1000 peligros has desafiado, oh Hércules, dijo el maestro, y mucho se ha logrado. La sabiduría y la fuerza son tuyas. ¿Harás uso de ellos para rescatar al que está en agonía, una víctima de enorme y persistente sufrimiento? ¿Harás uso de ellas para rescatar al que está en agonía, una víctima de enorme y persistente sufrimiento? El maestro tocó suavemente la frente a Hércules. Ante el ojo interno de éste surgió una visión. Un hombre yacía postrado sobre una roca y gemía como si su corazón se rompiera. Un hombre yacía postrado sobre una roca y gemía como si su corazón se rompiera. Sus manos y piernas estaban encadenados, las pesadas cadenas que le ataban, amarradas a anillos de hierro. Un buitre feroz y temerario permanecía picoteando el hígado de la postrada víctima. Por consiguiente, un escurridizo chorro de sangre manaba de su costado. El hombre alzaba sus brazos esposados y gritaba pidiendo ayuda, pero sus palabras retumbaban vanamente en la desolación y eran tragadas por el viento. La visión desapareció. Hércules permanecía como antes, al lado de su guía. El encadenado que has visto se llama Prometeo, dijo el maestro. Por años ha sufrido así, sin embargo no puede morir, pues es inmortal.
Él robó el cielo, el fuego del cielo, por esto ha sido castigado. Él robó el fuego del cielo y por esto ha sido castigado. Liberación de Prometeo. El lugar de su morada es conocido como infierno, el dominio de Hades. Se te pide, oh Hércules, ser el salvador de Prometeo, liberar al ángel solar. Bajo, baja a las profundidades y allí en los planos exteriores, libéralo de su sufrimiento. Baja a las profundidades y en los planos exteriores, libéralo de su sufrimiento. Solo, no completamente a solas, erró allí, pues cuando buscó dentro, oyó la voz plateada de la diosa de la sabiduría, Atenea, y las palabras fortalecedoras de Hermes. Cuando buscó dentro, oyó la voz plateada de la diosa de la sabiduría, Atenea, y las palabras fortalecedoras de Hermes. ¿Qué buscas tú, un mortal viviente, en mis dominios? Preguntó Hades. Hércules dijo, busco liberar a Prometeo. Busco liberar a Prometeo. El camino está vigilado por el monstruo Cerbero, un perro con 3 grandes cabezas, cada una de las cuales tiene siete serpientes enroscadas a su alrededor, replicó Hades. El camino está vigilado por el monstruo Cerbero, un perro con 3 grandes cabezas. Cada una de ellas tiene 7 serpientes enroscadas a su alrededor. Si tú puedes vencerlo con tus manos desnudas, una hazaña que nadie aún ha realizado, puedes desatar al sufriente Prometeo. Si puedes realizarlo con tus manos desnudas, una hazaña que nadie ha conseguido, puedes desatar al sufriente Prometeo. Satisfecho con estas respuestas, Hércules prosiguió. Pronto vio al perro de 3 cabezas y oyó su penetrante ladrido. Gruñendo, saltó sobre Hércules. Agarrando primero la garganta de Cerbero, Hércules lo estrechó en su puño como en un torno. Poseído hasta la furia frenética, el monstruo se sacudió. Finalmente, al apaciguarse su fuerza, Hércules lo dominó. Hecho esto, Hércules prosiguió y encontró a Prometeo. Yacía sobre una losa de piedra, en agonizante dolor. Entonces Hércules rompió rápidamente sus cadenas y liberó a la víctima. Desandando sus pasos, Hércules regresó como había venido. Cuando alcanzó una vez más el mundo de las cosas vivientes, encontró allí a su maestro. La luz brilla ahora dentro del mundo de la oscuridad, dijo el maestro. El trabajo está realizado, descansa, hijo mío. La luz brilla ahora dentro del mundo de la oscuridad, dijo el maestro. El trabajo está realizado, descansa, hijo mío. Se acaba la presentación y francamente es muy hermoso el tema mitológico, pero tengamos en cuenta que el mito viene para escondernos una realidad que debemos investigar nosotros, cada uno, a través de la reflexión sobre ese significado. ¿Qué significa el ángel solar para nosotros y por qué tenemos la obligación moral de liberarlo? Si nosotros subimos a la cima de la montaña, conseguimos la tercera iniciación, vamos a liberarnos de la presencia del ángel solar, pero no en sentido negativo, sino que va a volver a su estado de conciencia, donde le toca estar, no haciéndose cargo de un ser que en un principio era un animal y que ya ha conseguido ser mínimamente humano en toda su expresión, y por eso puede subir a la cima de la montaña. Es un acto de amor, de entrega, de sacrificio. Lo hacemos por el prójimo, pero cuidadosamente esa entidad que no conocemos, el ángel solar, está ahí. Es la que nos ha ayudado a construir el cuerpo causal y nos ha acompañado desde el mismo momento de la individualización, cuando salimos del reino animal y entramos en lo que sería después el reino humano. Y nos corresponde a nosotros precisamente brillar dentro de la oscuridad. Si somos capaces de manifestar esta cualidad dentro del mundo de la forma, evidentemente estamos en camino de convertirnos en verdaderos Hércules. Vamos a liquidar ya. Este es un texto que procede del libro Los trabajos de Hércules de Bailey, y es un texto que escribió ella que es muy interesante. Dice, se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado, y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo
Es el único infierno que uno puede posiblemente predicar hasta que aprendan, hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien su posición de seguidores por la de buscadores independientes. Aquí tenemos un texto muy sencillo de una estudiante avanzada que también se enfrentaba a sus pruebas iniciáticas y que te resume muy claramente. Queremos ser seguidores, queremos ser creyentes, ese es un camino. Queremos ser conocedores independientes, es otro camino. Si queremos ser conocedores independientes, comencemos a escalar la montaña, lo difícil. Queremos continuar como creyentes, cojamos el terreno plano, nos vamos a divertir seguramente, pero no vamos a aprender nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las dificultades, bien llevadas, la respuesta a las mismas es en este caso, descorre el velo y vemos las oportunidades que tenemos. Cuando la vida es placentera y la búsqueda esotérica, profunda, espiritual es placentera, no tenemos opciones de ver más allá de nuestra simple apariencia. No nos dejemos engañar. La comodidad es un auténtico freno a la libertad del espíritu. Es una cárcel para el espíritu. Vamos ya para la meditación. Muchas gracias por la presencia. Ahora vamos a hacer la meditación que no vamos a grabar. Nota clave. Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Gracias a todos por el servicio. Que las energías de Capricornio nos acompañen durante todo este periodo.